La discriminación a la comunidad LGBTIQAP+ genera pérdidas de hasta $1 billón. Sí, $1 millón de millones de dólares al año. Así como lo escuchas, según el Banco Mundial, la discriminación a la comunidad LGBTIQAP+ puede generar pérdidas de hasta $1 millón de millones de dólares al año. Esto es aproximadamente entre el 1 y el 2% del Producto Interno Bruto global. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina la cifra es un poco superior, entre 1.5 y 2.3% del Producto Interno Bruto, alrededor de 80,000 millones de dólares. Y en México, el INEGI y la CONAPRED reportan pérdidas de más o menos el 1.8% del Producto Interno Bruto, unos 400,000 millones de pesos cada año. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una menor productividad, un mayor desempleo y un menor acceso a la educación. Según la Organización Internacional del Trabajo, una persona que niega su identidad o su orientación sexual rinde hasta 30% menos de su capacidad laboral. Y si hablamos de personas trans, la cuestión se complica más, porque aunque solo representamos máximo el 1% de la población mundial, podemos representar hasta el 22% de la pérdida por desempleo. Esto es entre 3 y 5 veces que el resto de la población. Todo esto se traduce en menos consumo, menos impuestos, menos inversión y más gasto público en apoyos sociales. Tal como lo dice el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los países que invierten más en la inclusión y los derechos humanos generan mayor crecimiento, mayor desarrollo y mayor reducción de la pobreza. La inclusión no es un gasto, es una inversión. Según el Banco Mundial y según la Organización Internacional del Trabajo, sí hay una brecha salarial cuando hablamos de orientación sexual. Los más beneficiados en este tema son los hombres homosexuales. Aunque tú no lo creas, ser gay puede representar un ingreso superior al resto de los hombres heterosexuales de hasta el 4%. Pero no te emociones, esto únicamente en puestos regulares. Cuando hablamos de puestos ejecutivos y de liderazgo, la cosa cambia, pues generalmente quienes ocupan estas posiciones son los hombres heterosexuales. Ahora bien, la historia no es igual para todo el mundo, porque las mujeres viven una experiencia muy diferente. Las mujeres lesbianas, bisexuales y pansexuales llegan a generar ingresos entre 7 y 12% menores a los de las mujeres heterosexuales, aun cuando se sabe que tienen misma preparación académica y misma posición laboral. Esta falla en el sistema y en los mercados puede provocar hasta pérdidas del 0.5% de crecimiento anual para las empresas. Y las empresas que discriminan suelen tener mayor rotación de personal, un peor ambiente laboral y menos competitividad frente a aquellas que sí tienen salarios justos. La discriminación salarial no es un ahorro y no es una buena decisión. Es una pérdida de eficiencia y de productividad para todo el sistema económico. Esto es economía de la diversidad. Igualar salarios no solo es justicia social, es hacer que el mercado funcione bien y mejor para todos. Mira, según los datos del Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo, las personas transgénero ganamos entre el 20% y el 40% menos que las personas cisgénero, aún teniendo el mismo perfil, el mismo trabajo y la misma experiencia. Y la situación en México no es muy distinta. Los datos del INEGI y del CONAPRED indican que la brecha promedio es alrededor de 37.2%. Sin embargo, en mujeres trans llega a ser hasta del 42.8% menos. Es importante saber que la educación no ayuda, porque una persona transgénero, aún con títulos universitarios, seguirá ganando menos que una persona cisgénero con solo educación secundaria terminada. Como un dato bien interesante, el Banco Interamericano de Desarrollo mostró que hasta el 60% de las personas trans no nos encontramos en la formalidad, no tenemos prestaciones, no tenemos seguridad social, no tenemos derecho a pensiones, etcétera, etcétera. Y el dato se vuelve muy preocupante porque se estima que solamente el 8% de la población transgénero, 1 de cada 10, tiene un empleo formal y de calidad en México. ¿Cómo pierde el mercado con estas decisiones discriminatorias? Bueno, pues primero, el desperdicio de talento. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estima que el 30% de las personas trans y del talento transgénero está desperdiciado, se fuga y desaparece, se desvanece entre la discriminación. Segundo, la pérdida en consumo. Consumimos menos, compramos menos y se desperdician millones de dólares en consumo que simplemente no existen.
Y tercero, más pobreza, lo que significa más gasto público en apoyos sociales. Esta brecha no es un error casual, es un fallo en el sistema que pondera la identidad por encima del talento y la capacidad. Incluir a las personas trans en el mercado no es un gasto, es una inversión que nos beneficia a todos. La tasa de desempleo general, la que incluye a todas las personas a nivel mundial, es entre el 5 y 6% de la población. Sin embargo, cuando hablamos de comunidad LGBTIQAP+, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo reportan que estas tasas se pueden incrementar hasta el 12 o 14% de la población, lo que es básicamente el doble. Lo que en México es aún más alarmante, porque lo que según el INEGI y la CONAPRED oscila entre el 5.2%, cuando hablamos de comunidad LGBTIQAP+, se puede disparar hasta el 18.3% de la población, 3 veces más. Sin embargo, la situación más grave, como suele ocurrir, recae en la comunidad transgénero. Es una situación de emergencia pensar que el más del 41% de la población trans no tenemos un trabajo formal. De hecho, el cálculo es que solo 3 de cada 10 personas transgénero tienen un contrato firmado con alguna empresa. No significa un buen empleo, solo un contrato firmado. Por supuesto, además de los problemas evidentes para la comunidad y las personas en diversidad, esta circunstancia tiene desventajas generales para la economía de nuestros países. Número 1. Las evidentes pérdidas en la productividad. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, solo en América Latina se pierden hasta 1.2 billones de dólares al año en productividad por desempleo de la comunidad. Número 2. La pérdida en tributación. Al haber menos empleo formal, hay menos pago de impuestos directos. Y eso disminuye la recaudación de nuestros países. Y número 3, las pérdidas en innovación y esfuerzo laboral. Hay mucho talento que se desperdicia por causa de la discriminación. La inclusión laboral no es solo un favor, es una herramienta que el mercado puede utilizar para mejorar nuestras economías. La pobreza por exclusión es un problema muy serio, uno de los fallos más graves del mercado según palabras del Banco Mundial. Y te voy a decir lo que pasa en México. En México, más del 30% de la población se encuentra en pobreza. Pero cuando hablamos de población LGBTIQAP+, esta cifra se dispara al 47.2%. Es decir, casi 1 de cada 2 personas en diversidad vive en pobreza. Y agárrate, porque en el caso de las personas trans no solamente hablamos de pobreza, hablamos de que el 22% de las personas transgénero estamos en pobreza extrema. 3 veces más que el grueso de la población en México. Por supuesto, es un problema muy serio. A nivel Latinoamérica, por ejemplo, representa pérdidas de hasta el 1.8% del Producto Interno Bruto anual de toda la región. Y a nivel global hablamos de 1 de cada 3 personas en diversidad, siendo los países que no tienen leyes que protejan a la comunidad quienes son más vulnerables. Y el tema no es que la comunidad de la diversidad no quiera trabajar o no quiera salir de esta situación, porque no, el pobre no es pobre porque quiere. El desempleo, la brecha salarial, la discriminación y la falta de seguridad social son las causas principales por las que tantas personas en diversidad viven en tanta carencia económica. No solo es un tema de justicia social, es un grave fallo del sistema. Y corregir este fallo, por supuesto, beneficiaría a millones de personas, pero también ayudaría a mejorar el consumo, la recaudación de impuestos y disminuir las tasas de desempleo global y el gasto público que se genera en apoyos sociales. La pobreza por exclusión y la pobreza y desigualdad en general son grandes pendientes que tenemos como sociedad. El abandono escolar es un problema en México y en Latinoamérica. De hecho, es un problema global. En México se entiende que hasta el 12.7% de las personas abandonan la escuela en alguna etapa formativa, cantidad que ya por sí misma es un problema. Pero cuando hablamos de comunidad LGBTIQAP+, da un poco de miedo, porque la cifra se dispara hasta el 27.1%, casi la tercera parte de las personas en diversidad. Y nuevamente el dedo en la llaga se pone en la comunidad transgénero. Mira, cuando hablamos de personas cisgénero, hasta el 32% consigue graduarse en una universidad, casi la tercera parte. Pero cuando hablamos de personas trans, la cifra se esfuma. 8.7% conseguimos un título universitario, 1 de cada 10.
Y hay que resaltar que una gran cantidad de este porcentaje surge de personas que nos titulamos antes de salir del closet. La razón es muy simple: acoso y discriminación. En México estos datos representan, según el INEGI y CONAPRED, entre el 8 y 12% de ingresos perdidos por año no estudiado para cada persona. Y cada persona no titulada representa hasta 1 millón de pesos perdidos a lo largo de su vida. En Latinoamérica, en la región, la situación sigue siendo preocupante. El Banco Interamericano de Desarrollo dice que se pierde hasta el 0.7% del crecimiento anual por productividad, solamente por omitir escuelas incluyentes. Eliminar el acoso, la discriminación y fomentar la inclusión en las escuelas crea mayor capacidad, mayor productividad, mayor generación de talento y creatividad, y disminuye la pobreza e incrementa la producción de un país. La educación es fundamental para generar oportunidades y para reducir los gastos asociados al gasto público. Cuando se habla de emprendimiento, el crédito es fundamental, es una parte sustancial del éxito o fracaso de un negocio nuevo. Y es bien interesante saber que, según el INEGI y el CONAPRED, el 18% de los emprendimientos son realizados por personas LGBTIQAP+. 18%. O sea, la población más o menos equivale al 10%. Y aún así, casi 2 de cada 10 negocios fueron fundados por una persona en diversidad. Sin embargo, es complicado porque de ese 18% de emprendimiento de ese universo, solamente el 22% tuvo acceso al crédito y financiamiento. El resto que lo intentaron fracasó por discriminación. Sí, es un poco alarmante porque cuando hablamos de personas heterosexuales y cisgénero, ellas recibieron hasta el 46% de los créditos solicitados. Una locura, ¿no? Y bueno, como siempre, la comunidad transgénero resulta ser la más afectada. Solamente 8% de los créditos se aprobaron. Eso es prácticamente inexistente. Y a nivel global, la situación no fue muy distinta. Según el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, solamente el 25% de las personas en diversidad alcanzaron un crédito para emprender. El resto de los emprendimientos se iniciaron con ahorros y financiamiento propio. Esta situación, por supuesto, representa pérdidas de talento, pero también económicas. En México, por darte un ejemplo, 85,000 millones de pesos al año. Esto es muy importante. El grupo de personas que más emprende, que más inicia negocios, que más inicia empresas pequeñas es la comunidad LGBTIQAP+. Mucho por necesidad y falta de oportunidades formales. Pero el que menos crédito recibe es también la comunidad LGBTIQAP+. Y por supuesto es una situación que tiene que resolverse. Es fundamental que los países fortalezcan el crédito a la comunidad LGBTIQAP+, porque eso directamente genera fortalecimiento en el emprendimiento a nivel regional y a nivel global. La economía informal en México, según el INEGI, supera el 55% de la población económicamente activa. Más de la mitad de los mexicanos que pueden producir lo hacen desde la informalidad. Eso significa que no tienen prestaciones, evidentemente seguro social, derecho a pensión, derecho a aguinaldo, derecho a vacaciones pagadas, etc. Pero también significa que aunque sí tributamos, porque claramente pagamos impuestos como el IVA o el impuesto sobre la renta cuando consumimos productos y bienes, también es un hecho que no tributamos de forma directa a través de nuestros salarios. Sin embargo, al hablar de la comunidad LGBTIQAP+, el porcentaje se incrementa hasta el 68.7%. Casi 7 de cada 10 personas LGBT está en el empleo informal, autoempleo o trabajando para personas que no les dan prestaciones. Y sí, la comunidad transgénero es la más afectada. 78.4% de las personas trans no estamos trabajando en una empresa formal. Y claramente estamos hablando de una problemática global que se arraiga y se agrava en Latinoamérica. La Organización Internacional del Trabajo y la CEPAL dicen que este rezago se debe específicamente a la exclusión por discriminación hacia los grupos de la diversidad. Y no, claro que no es una buena decisión. Excluir a la comunidad LGBTIQAP+ del empleo formal genera menos inversión hacia el capital humano, disminución del consumo estable y un ciclo perpetuo de pobreza. El sistema capitalista, dentro de todas sus injusticias, no está diseñado para la exclusión. Funciona mejor cuando pone a trabajar a toda la fuerza laboral, incluyendo a las personas en diversidad.
Así es que no, excluir no es una buena decisión, implica pérdidas millonarias para las empresas, para los gobiernos y para las personas. Top 5 grupos de personas que dedican más tiempo al trabajo no remunerado. El número 1 te va a sorprender. Sin más, en el número 5, para sorpresa de absolutamente nadie, los hombres heterosexuales cisgénero. Ellos dedican únicamente 1.8 horas diarias al trabajo no remunerado. O sea, básicamente lavan los trastes. En el número 4, lo que para mí es la gran decepción. Los hombres cisgénero homosexuales. Ellos dedican únicamente 2.3 horas diarias al trabajo doméstico. Sí es mejor que el caso anterior, pero aún sigue siendo bastante poco. En el número 3, las mujeres heterosexuales cisgénero. Ellas dedican 3.2 horas diarias al trabajo doméstico. Claro, y se nota, hay una evidente diferencia, un incremento en el tiempo que dedican al trabajo no remunerado. En el número 2, empiezan quizás las sorpresas, las mujeres cisgénero, lesbianas, bisexuales y pansexuales. Ellas dedican hasta 4.1 horas diarias al trabajo no remunerado. Esto muy probablemente se debe a que al compartir vínculos con otras mujeres administran y reparten mucho mejor el tiempo que dedican al trabajo doméstico. Y en el número 1, las personas transgénero. Las personas trans dedicamos hasta 4.7 horas diarias al trabajo doméstico, siendo el grupo que más tiempo dedica al trabajo no remunerado. ¿Por qué sucede esto? Primero, porque como te dije, el trabajo no remunerado tiene una poderosa carga de género. En este caso, la identidad femenina de las mujeres trans sí está asociada con el trabajo doméstico y con el trabajo de cuidados de personas. Y también por temas de exclusión laboral. Muchas personas trans no tienen posibilidades de encontrar trabajos, entonces deciden quedarse en casa para ayudar a la familia. Y como lo prometido es deuda, te cuento por qué es absolutamente relevante este trabajo no remunerado. Según datos del Banco Mundial, de la OCDE y del Banco Interamericano de Desarrollo, el trabajo doméstico y no remunerado podría representar hasta el 30% del Producto Interno Bruto de los países. En México, por ejemplo, el INEGI estima 190,000 millones de pesos al año gracias a este tipo de trabajo que al final no se paga. Más de la mitad de las personas en diversidad no vamos al médico por miedo a la discriminación. Es un dato real y que existe. En América Latina, por ejemplo, solamente el 25% de los sistemas de salud cuentan con protocolos de atención a personas en diversidad. Es por eso que muchas personas LGBTIQ+ no asistimos a los sistemas de salud, porque no existen protocolos para atendernos de forma correcta. No de forma especial, de forma correcta, respetando nuestros derechos. Se sabe también que esta es la razón por la que casi el 35% de las personas transgénero terminamos teniendo tratamientos insuficientes, mal regulados e incluso muchas veces desde la informalidad. Para que me entiendas mejor, un ejemplo. En México, el INEGI, la CONAPRED, la Secretaría de Salud reportan que casi el 58% de las personas LGBTIQ+ alguna vez fueron discriminadas o se les negó el servicio en alguno de los sistemas de salud de la República. Y esta discriminación provoca que las personas trans estemos gastando hasta 35,000 pesos al año en tratamientos de reafirmación de género. El tema más relevante es que un gobierno que no es capaz de mantener sano a su pueblo es un gobierno que se autosabotea. Hasta el 27% de las personas en diversidad hemos faltado al trabajo por temas de salud y discriminación, lo que representa pérdidas de hasta 190,000 millones de pesos al año en productividad. Y por supuesto, en gastos médicos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dice que si corrigiéramos este problema de discriminación, habría un crecimiento por productividad de hasta el 0,5% anual a nivel global. Y evitaríamos la caída en pobreza de las personas trans hasta en un 18%. La discriminación en salud provoca que muchas personas pierdan sus ahorros, sus fondos de emergencia, disminuyan su consumo y al final caigan en pobreza. Es urgente que los gobiernos sanen esta enfermedad que tienen sus sistemas de salud pública. Yo soy Auri, soy economista y estos son 30 datos de la economía de la diversidad en el mes del orgullo. Sígueme para más información. Adiós.